noches, amigos de Argolla TV. Mi nombre es Jaime Serra y como cada lunes, miércoles, como hoy y viernes, estamos transmitiendo nuestro programa habitual en esta temporada de cuarentena, día 45, ¿no? Día 45 de la cuarentena. Nos vamos, parece, todavía hasta la quincena de mayo. Mientras tanto, hoy día 29 de abril de 2020 abrimos esta transmisión y ya está conectado, por supuesto, con nosotros nuestro compañero y colega argollero Willy Vázquez. Willy, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Muy buenas noches a todos también. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar ahí y por conectarse a la multiplataforma de Argolla TV. Día 45 de la cuarentena y como bien contaba Jaime, nos vamos un poco más, me parece a mí, que del 10 de mayo, según lo inicialmente anunciado. Y hoy habló el presidente en una de sus acostumbradas peroratas que no son, en todo caso, conferencias de prensa propiamente dichas, pero bueno, hoy sí tuvo algunas revelaciones simpáticas e interesantes que reseñar. Entre ellas, me parece que lo más fuerte que escuchamos esta tarde es referirse directamente a la política penitenciaria de los gobiernos anteriores. Y no sé si coincides conmigo en el análisis, Jaime, de que fue directamente la yugular del APRA y los narcoindultos, ¿no? Más que a otros críticos. Por ejemplo, me parece también le cayó el guante a por ejemplo, Guadalupe, el ex ministro y ex jefe del INPE y ministro del Interior de Justicia, perdón, de Ollantaytamala. Pero también le cayó el guante a IDL Reporteros, me parece, Willy, ¿no? O sea, porque, ¿no? Un poco como que le metió su chiquita también a los amigos de IDL. Sí, también. Y ahí hay todo un tema de discusión que yo tengo por interno con otros amigos periodistas y analistas políticos acerca de cuál es la labor que está haciendo Gustavo Gorriti y su equipo estos días. Porque la idea es la idea que tienen ellos de dejar en evidencia la falta de claridad en las cifras oficiales. No sé qué realmente pueden buscar en momentos de crisis en donde sabemos por marzo, sabemos mucho que no se manejan bien esas cifras, que las cifras siempre difieren, porque no es nuestro caso, no es el Perú, está contando cifras, el mundo, le ha pasado a China, le ha pasado a Europa, Italia, España, en Europa, perdón, en Estados Unidos mismo, ¿no? O sea, esta pandemia y esta forma como la enfermedad se desarrolla tan rápidamente, y aparte de todos los avances médicos que hemos tenido la suerte de leer y ver que esta enfermedad es muy cambiante y compromete no solamente las vías respiratorias, compromete los vasos sanguíneos, trombosis y demás. La gente se muere de un día para otro antes de llegar a UCI. Entonces hay mucha facilidad, digamos, para que las cifras no cuadren, ¿no? Por lo general, la gente que fallece estos días con los síntomas de coronavirus, dada la cantidad de muestras que faltan, se le pone como sospechoso de coronavirus, pero no tiene efectivamente un diagnóstico de COVID-19. Entonces, se le establece la muerte por sospecha de coronavirus. Y luego, cuando contabilizas ya, pues tienes los casos realmente confirmados que han pasado por la prueba, han sido probados antes de fallecer, o una vez fallecidos se les ha hecho la prueba, cosa que ya se está haciendo hace muchos días. ¿Y por qué no se hace hace muchos días? Porque no hay pruebas, señores, no hay pruebas. Gente está en realidad colapsando el servicio de salud porque no hay pruebas. Otro de los temas interesantes que me parece muy bien que se hayan dicho y explicado tan didácticamente es el tema del mercado de Caquetá, ¿no? Que se le hizo pruebas rápidas a todos los comerciantes del mercado de Caquetá, uno de los más grandes de Lima Norte, donde muchas bodegas y mercados de Lima Norte hacen sus abastos. Cuando yo vivía en San Martín de Porres, cada 2 semanas comprábamos en Caquetá. Es más, hace poco tiempo estábamos evaluando ver dónde nos abastecíamos a nivel mayorista, y también era Caquetá el tema, y teníamos una tasa de 25% de personas con COVID, comerciantes con COVID diagnosticado, y eso es
gravísimo, ¿no? Gravísimo, una fuente de contagio total, porque no solamente son los que compran ahí para los vecinos, como te digo, ahí se abastecen los principales mercados y bodegas de Lima Norte, de esa zona de Lima Norte me refiero, San Martín de Porres, la dirección Perú, la parte del centro de Lima, la parte de Piñoná, la parte de Cárcamo, Primeras Cuadras de Argentina, toda esa parte pasando el río, Puente del Ejército, Urbanización Perú, como te dije, Caquetá, la parte que está en Valdivieso, frente a la Uni, Valdivieso, claro. Para que veas que conozco también, ¿eh? Para que veas que conozco, sí, ¿no? Ya. Están perdidos. Sí conoces pasando la Arequipa, ¿no? Sí conoces. Entonces, Algo por ahí. Es gravísimo, ¿no? Lo que puede estar pasando como fuentes de contagio. Y un tercer tema es el tema de las AFPs, que me parece también importante. Y aquí te tengo una primicia, Jaime, a todos los amigos de Argolla TV. Al parecer, están diciendo, esto no es una aseveración, pero están corriendo fuerte el rumor, y tengo una fuente de adentro del Congreso de la República que mañana, que han convocado a una conferencia de prensa, por cierto, y no nos han invitado a Argolla TV, ya son mi voz de protesta, porque no nos han invitado a la conferencia de prensa, además es presencial, no iríamos ya, tampoco, van a anunciar que aprueban ese retiro del 25% de los AFPs a insistencia, porque el gobierno lo que ha hecho hoy día es volverles a hacer la clásica, ¿no? Cuando tienen que hacer algo, el presidente Vizcarra siempre les entrega un proyecto de ley. No vamos a hacer lo que dicen ustedes, vamos a hacer un proyecto de ley para reformar nuevamente las AFPs y tocar el tema de fondo. Así que parece que mañana hay novedades, amigos aportantes de las AFPs. Bueno, sería realmente decepcionante que el Congreso cayera en ese juego, porque bueno, es verdad que en ese sistema de democracia no representativa tenemos siempre a dos poderes, ¿no? Al poder ejecutivo y al poder legislativo, que de alguna manera se enfrentan cuando no tienen, como en este caso el presidente no tiene bancada, hay que recordar eso. Nunca nos acordamos, pero hay que recordar que el presidente no tiene bancada. Entonces, y nuestro sistema no está diseñado para que un presidente no tenga bancada. De eso no nos acordamos nunca, creo. Pero bueno, entonces en esta situación yo creo que en realidad la propuesta del gobierno me parece a mí que es bastante sensata, ¿no? Tiene lógica. O sea, les está diciendo a los aportantes, mira, no afectes tu fondo de una manera exagerada, ¿no? Retirando el 25% de tus ahorros previsionales, pero te damos la opción de que saques hasta 5.000 soles. Me parece como te digo, una propuesta válida. Pero claro, en esta guerra de populismos que hay dentro del Congreso, lógicamente que el señor Urresti está moviendo su gente adentro, está moviendo su bancada, y por supuesto con la gente de Acción Popular, que no se quedan atrás también en populismo, y la gente, nuestros amigos también el partido del señor Acuña, ¿no? Alianza para el Progreso, que también parece que le entran un poquito al populismo. Bueno, no parece un poquito, parece que le entran bastante al populismo. Bueno, pues hay una competencia a ver quién es más populista, ¿no? Y vamos a ver qué pasa mañana. Sería realmente terrible para la democracia, y sobre todo en este momento que no es la prioridad número uno estar tratando el sistema de pensiones. Yo creo que sería terrible que se comenzaran a enfrentar, se metieran en este juego realmente absurdo y perverso de quién ganó la guerrita de las AFP, ¿no? O sea, sería bastante lamentable. Yo quería comentar algo, Willy, antes de pasar ya a nuestros bloques de entrevistas. Hoy día vamos a tener a Manuel Velarde, como saben ustedes, ex alcalde de San Isidro, amigo de esta casa, argollero honorario, que tiene su programa que volverá al aire en breve, apenas ya se pueda otra vez salir con tranquilidad a la calle y se suspenda ya la cuarentena. Seguramente vamos a volver a retomar, ¿no?, de aquí a unas semanas más, su programa Manuel sobre dos ruedas, en la que él recorría Lima apuntando los problemas de la ciudad y planteando soluciones. Pero como digo, eso viene más adelante para analizar el tema del transporte sustentable a través de las bicicletas del que se está hablando mucho en esta gran transformación que seguramente va a sufrir el Perú tras la pandemia, ¿no?
Y Willy, anuncia por favor al segundo invitado. Ok, el tema de las cárceles, la crítica situación que hay en las cárceles del país ya no va para más. Hay motines, hay gente que está muriendo, se acumulan los cadáveres en los tópicos y debe haber una política, y efectivamente hay una política de excarcelación para este tipo de casos. Para eso vamos a tener a Estefano Corso Vargas, que es sociólogo e investigador del área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal IDL, para conversar sobre qué hacer ante esta crisis, ¿no? De hecho, ya el ministro de Justicia ha adelantado que no se van a dar narcoindultos. Lo siento, Aurelio Pastor, no se van a dar narcoindultos. Pero ¿quiénes tendrían que salir de las cárceles? ¿Quiénes tendrían que despoblar las cárceles? La idea es que no salgan todos. La idea es que salgan los que podrían tener menos gravedad de sus penas, para destuburizar las cárceles. No es que se vayan todos, sino de que se destuburicen para que puedan hacer este distanciamiento social. Así que tenemos al especialista IDL en la segunda parte del programa. No se lo vayan a perder. Muy bien, efectivamente, con estos dos invitados vamos a estar más adelante, pero antes yo quiero hacer un pequeño comentario con respecto a dos noticias que me han impactado el día de hoy y que me trae a colación, me trae a propósito una reflexión con respecto a esto. En primer lugar, hoy día ha circulado la noticia de que hay una factura de una clínica local, una clínica privada, en la que había un monto de 180.000 soles que se le cobraba a una persona, ¿no? Se le hacía el presupuesto, se le cobraba por hacer uso de sus instalaciones, ¿no? Como paciente del coronavirus, ¿no? Claro que en la factura no indicaba que era un paciente de coronavirus, sino ponían algo así como neumonía agravada, ¿no? Para poder cobrarte el dinero, porque si no, la clínica dicen que no puede cobrar el dinero porque el gobierno ha dado una disposición que no se le cobre a los pacientes de coronavirus que van a UCI. Ojo, esta era una cama UCI en una clínica privada. Por un lado eso. Por otro lado tenemos a otra noticia que nos ha llegado desde fuera. La primer ministro de Nueva Zelanda, yo no sabía, me acabo de enterar que Nueva Zelanda tiene una ministra que tiene 28 años. Una cosa que a mí me parece espectacular. Una mujer que es casada, por otro lado, y que acaba de dar a luz. Y la noticia justamente era esa, que era una mujer de 28 años, primer ministro, que daba a luz, y en esta etapa de maternidad ella ha seguido ejerciendo su cargo y ha seguido haciendo su trabajo como primera ministra de Nueva Zelanda. Ese paísito lejano con el que jugamos el mundial y que las eliminatorias, y que gracias a que, bueno, les ganamos, pasamos y llegamos al último mundial. Entonces, tenemos estas dos noticias, y la noticia relevante en realidad para nosotros, desde Sudamérica, desde Latinoamérica, desde el tercer mundo, es que esta primera ministra había dado a luz en una clínica, en un hospital público, no una clínica privada, sino en un hospital público, lo que constituye para nosotros una especie de novedad, una especie de acto casi exótico, digámoslo así. Porque acá normalmente nuestras autoridades, bueno, sabemos, los congresistas, los ministros, el presidente, etcétera, 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 siempre se han atendido en las clínicas más caras, más exclusivas, ¿no? de la ciudad de Lima. Por supuesto, con una atención más exquisita aún, ¿no? Prácticamente en suites privadas, con servicio a la habitación y todo lo que te puedes imaginar, y lo que no te puedes imaginar también seguramente. Entonces, mientras que por otro lado vemos un sistema de salud público colapsado, ¿no? Donde la gente hace cola y se muere en la calle, donde no hay camas, donde los muertos están regados en los pasillos. Es una realidad efectivamente que ha ocurrido en todos los países del mundo donde está atravesando la pandemia del coronavirus. Pero en el Perú es aún más grave, porque ¿saben qué pasa? Nos gobiernan unas autoridades que nunca hacen uso de ese sistema de salud. Así como también tenemos un sistema de educación pública prácticamente también colapsado, colegios sin baños, colegios sin agua, colegios sin paredes, sin techos, que se caen a pedazos, colegios que nunca usan los hijos de los que nos gobiernan. Ellos van a los mejores colegios, a los más caros, a los más exclusivos. Entonces ellos no conocen la realidad. Entonces, yo digo, si los gobernantes, nuestros gobernantes, presidente de la República,
congresistas, alcaldes, ministros, todos hicieran uso del sistema de salud público, señores, ¿ustedes creen que nuestro sistema de salud hubiera estado abandonado en estos últimos 30 años de crecimiento espectacular en los que hemos sido casi que el tigre de Latinoamérica, ¿no? Estamos entre los países más ricos, supuestamente, de Latinoamérica en los últimos 30 años, con este despegue espectacular luego de las medidas de liberalización de la economía y de privatización de todas las empresas públicas? Seguramente no, porque nadie en su sano juicio quiere irse a atender pues a una clínica, a un hospital privado, ni mandar a sus hijos a un colegio nacional que se cae a pedazos o que no tiene agua. Seguramente seríamos el primer país en salud pública y primer país en educación pública si nuestros políticos, nuestras autoridades, el presidente, los congresistas, los alcaldes y todos los funcionarios del gobierno mandaran a sus hijos a la educación pública como es en los países desarrollados. Entonces, esa es mi reflexión para hoy día. Reflexionemos mejor por quién vamos a votar las próximas elecciones. Tenemos que ser muy cuidadosos y exigirles y preguntarles. Es más, yo les preguntaría, así como le pregunté a un precandidato, si refundaría la policía, yo le preguntaría si él estaría dispuesto a mandar a sus hijos a un colegio nacional, y también le preguntaría si él estaría dispuesto a atenderse en un hospital público, en el 2 de Mayo, en el Loaiza, si es que tuviera alguna enfermedad o alguna afección, y no en esas clínicas exclusivas que tienen hasta el helipuerto, que te llevan hasta la Conchinchina a curarte y a buscar una solución a tus afecciones de salud. Entonces, esa es la verdadera transformación que necesitamos. Por eso es que este programa lo hemos titulado hoy día La Gran Transformación del Perú tras el COVID-19. En eso tenemos que pensar a partir de hoy día, señores, que si nuestros gobernantes no viven como vivimos los peruanos de a pie, si ellos no toman el transporte público, si ellos no utilizan los servicios de salud del Estado, si ellos no utilizan los servicios educativos del Estado, ellos nunca van a saber qué hacer, cómo solucionar los problemas. Y en todo caso, de repente lo saben, pero les llega porque es para los pobres, pues, ¿no? Y mientras que ellos no se sientan afectados, el Perú seguirá en esta eterna crisis hasta que se acabe el mundo, seguramente, ¿no? ¿Tú qué piensas, Willy, con respecto a esto? Y este fue nuestro editorial. No, pero está bien, yo suscribo todas las palabras que dice Jaime, pero ¿sabes lo loco y lo alucinante de la salud pública en el país? La calidad, no solamente profesional, de equipamiento, por más raro que esto suene, de salas de atención, ¿no? Son superiores a cualquier clínica privada. El Instituto para Males del Corazón de Salud es mucho mejor que cualquier unidad de cardiología de la clínica Delgado. Eso es verdad. Así es. Totalmente cierto. Por otro lado, yo sé de un caso, ¿no? Ahorita estoy, creo que ya demasiado iluminado, ¿no? Me dijeron, ponte un poco de iluminación, creo que ya estoy quemando. Ahorita lo arreglamos en la pausa. Perdón por las caras, amigos oyentes, amigos televidentes. Y por otro lado, yo conozco un caso muy cercano en época del gobierno de Toledo de un ministro que prefirió operarse en el Seguro Social que en la clínica a la que se le designó a la que atenderse. Sí, a la clínica que su seguro privado, porque además era ministro y congresista a la vez en ese tiempo, no diré más. Entonces prefirió atenderse, además bueno, igual tuvo una atención, digamos, a uno en la salud. Ustedes saben que hay pacientes más importantes que otros, eso también había que llamar la atención, no todos deberían ser iguales, ¿no? Y nada, yo creo que Jaime estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Jaime. Sí, los políticos y nuestros líderes políticos se atendrían en la salud pública y llevaran a sus hijos a los colegios públicos. Otra sería la realidad, pero qué bueno que haya una oportunidad ahora de establecer ese debate, Jaime. Efectivamente, ¿no? O sea, yo creo que es importante, como tú dices, que a partir de ahora esta crisis que nos desnuda como sociedad, como país, como república, como organización política, o sea, todo nos ha desnudado. Y yo creo que ya es tiempo de que nosotros los electores nos hagamos cargo del asunto, porque también, ¿no? O sea, el votar por alguien siempre es una opción, digamos, ¿no? Divertida, ¿no? Me regaló el lapicerito, me regaló el kilo de carne, el kilo de pollo, no sé, me regaló el polo y voté porque es el más simpático, ¿no? Pero no, ahora piensa, mira las imágenes que hay en la televisión, ¿no?
como digo, es una crisis que la están viviendo en todo el mundo. O sea, la noticia de hoy día ha sido que Reino Unido, Willy, ha pasado a ser el tercer país a nivel mundial con mayor cantidad de muertes, ¿no? Y de casos del coronavirus también, ¿no? Después de Estados Unidos, que ya tiene más de 1 millón de casos y, no sé, más de 60.000 muertos casi. Italia con 27.000 muertos, ¿no? Y también otra cantidad enorme de contagiados. Y son países, Willy, que curiosamente, y es bueno acá decirlo, que curiosamente le dieron prioridad, ¿no?, a su economía. Decían, no podemos hacer cuarentena porque la economía se nos viene abajo. Bueno, señores, se les vino abajo la economía igual y se les vino abajo, ¿no?, su sistema de salud pública, porque ahora hay muertos por todos lados, ¿no? O sea, no olvidemos las palabras de Boris Johnson, las de Donald Trump y las de Conte, ¿no?, el primer ministro, el presidente de Italia, que también ellos no querían cerrar sus economías porque decía pues que primero estará la plata, ¿no? Y en el caso de Italia hay, Willy, evidencias de que la Cámara de Comercio, los empresarios de esta zona del norte de Italia presionaron al gobierno para que no se declare la cuarentena y sigan trabajando y funcionando. Ahí están las consecuencias, señores. Ahí están las consecuencias. Sí, realmente. Gravísimo, gravísimo. Pero bueno, como repito, es bueno que que se establezca ese debate ahora, porque es menester que las cosas cambien. Tienen que cambiar, tienen que hacerse ya, porque si no, no hemos aprendido absolutamente nada de esta crisis, ¿no, Jaime? Exacto, totalmente de acuerdo. Creo que tenemos algunos comentarios, Willy, a ver si vamos avanzando con ellos para para que no se nos queden, pues. Aleska Lina, que ha sido nuestra primera conectada del día de hoy, un saludo para ella, nuestra también frecuente, ¿no?, y querida seguidora de este programa. Nuestro saludo por ser la primera que se conectó en la transmisión de hoy. A ver, lo que pasa es que estaba colgado de la transmisión de Espacio Libre y no de Algo Ya TV. ¿Tú qué haces viendo la competencia, oye? Sí, oye. Saludos de Juan Carlos Bush, dice saludos por promoción. Del colegio, Jorge del colegio. Espinosa. Colegio. Jorge Espinosa, no entiendo el porqué de tu fondo escenario. ¿Es San Isidro, Miraflores? Dice Jorge Espinosa. Jaime, por favor, conténtale a nuestro televidente. Es nuestra querida ciudad de Lima, ¿no? O sea, es nuestra querida ciudad de Lima, iluminada de noche, ¿no? Así como los grandes programas de televisión, los talk shows, si tú te pasas por los late night shows del mundo, los grandes noticieros, ¿no? El programa de Jaime Bailey, por ejemplo, ¿no? Tiene siempre de fondo, ¿no?, la vista de Lima, de sus ciudades más bonitas, de noche, iluminadas, ¿no? Entonces, tenemos para este lado está la Vía Expresa, están los edificios más altos de Lima, ¿no? Acá está la Torre del Continental para este lado, acá está la Torre del Continental, el Westin atrás mío, ¿no? El otro edificio que está al frente del Banco GNB, no sé si todavía será el Banco GNB, pero bueno, es la zona financiera de Lima, que normalmente son las zonas más famosas de las ciudades, porque son pues las que tienen los edificios más simpáticos, más bonitos, ¿no? Yo quería poner, Willy, el fondo de Palacio de Gobierno en algún momento, pero ¿sabes qué pasaba? No lo hice porque no quería que nos confundieran con Perú 21, ¿no? Entonces, para evitar esas confusiones, dije mejor no. No, está bien, pero bueno, la falsa modestia de Jaime hace que no diga la verdad. En realidad nosotros tenemos una cámara en el techo del estudio principal y esa imagen es en vivo, ¿no? Es en vivo. Con cierta ralentización, porque el cable está un poco mal, ¿no? Esos carros que parecen que están pasando, no parecen, no son carros, son lúcidos. Es una cámara en vivo desde el techo de la casa de Jaime. Bueno, tenemos también que, aparte de hacer uso de los recursos que nos da pues la nueva tecnología que tenemos gracias a nuestros amigos de Brother Tech, ¿no? Las cámaras que nos permiten hacer estos efectos de croma que le han cambiado la cara al programa y que bueno, cuando ya venga Willy nuevamente a hacer los programas ya traspasada la cuarentena, ya también vamos a poder disfrutar, digamos, ¿no?, de los efectos. Mientras tenemos el otro efecto de él aparecer a través de esta iPad, ¿no?, con el que nos conectamos vía Skype todas las noches, Willy. De los anuncios del presidente, ¿cuál hoy día es el que más te llamó la atención, digamos?
A mí me parece, bueno, esos tres que te dije, el llamar la atención por el tema del mercado que está, las AFPs que no quiso afrontar lo aprobado por el Congreso, ¿qué es lo primero que comenté? La llamada de atención sobre el tema penitenciario. Ahora, me llamó la atención también la primera parte del mensaje. Yo estuve abasteciéndome, entonces estuve haciendo algunos trámites también de paso. Entonces he estado caminando en San Miguel, Plaza San Miguel y por ahí, y escuchando, por supuesto, la transmisión de Voy a TV por audífonos. Y bueno, vi bastante gente. De verdad, parece que la cuarentena se levantó, parecía un domingo cualquiera. Por eso lo dejamos de lado, no quiero renegar tan tarde. Y este tipo de gráficos con el que trató de justificar los esfuerzos que hace el gobierno, que reconocemos los hace, que dentro de años de olvido del Estado para poder afrontar sus sistemas de salud, sus sistemas educativos, no se ha hecho nada, y con eso poco que tienen, convocar a buenas personas para poder hacerlo, se reconoce, pero que se ha desbordado. Eso también es muy cierto y hay que tenerlo claro. No puedes arreglar años, 30, 50, 80 años de olvido de inversión en salud pública en 2 meses de pandemia. Willy, pero eso este desborde que ha habido en general, ¿no? Nos reclamaba un miembro de acá de Argolla TV, también honorario, en la tarde, que no habíamos sido lo suficientemente duros con el gobierno, con su accionar, que Vizcarra había fracasado como presidente, y me refiero a nuestro amigo Joshua Leco, que también pronto se une también a la staff de video argolleros, de video columnistas. Nos decía, no, ha fracasado Vizcarra, no, ya fue, no, ¿cómo es posible que ustedes no digan nada acerca de la gente que están apaleando, ¿no? en Fawcett, gente de Iquitos que quiere regresar a su tierra y que no los lleva el gobierno, y encima a ellos los apalean porque protestan? Bueno, si salen pues a parar el tráfico de las calles, en ningún caso eso está permitido, ni por mucha justificación que tenga la protesta. Es algo que yo nunca voy a entender, pero se ha desbordado por todos lados. O sea, lo que yo sí le he reclamado al gobierno desde un inicio, Willy, ha sido lo del bono. Que si ellos hubieran podido entregar un bono a toda esa gente, a todos nosotros, a todos los ciudadanos que estamos sin trabajo ahorita, nosotros tenemos la suerte de estar en nuestra casa con nuestra familia, pero esa gente necesita llegar también a su casa con su familia. Entonces, si ellos hubieran tenido un bono depositado o hubieran recogido un bono de alguna agencia bancaria, seguramente esa gente hubiera podido pagar su cuarto, hubiera podido resistir un tiempo más, y el gobierno hubiera tenido tiempo para organizar mejor este servicio express de transporte de gente, en la que requiere también una cuarentena, ¿no?, de la gente, y luego, en caso de que hubieran positivos, ser también retirados a otro lugar, ¿no? Entonces, no es tan fácil como decir súbanse a un avión y listo, se van. No, o sea, todo tiene un proceso largo y eso demora en organizar, no es de un día para otro, por un lado. Pero por otro lado también es cierto que hay gente que está sufriendo, que está viviendo en la calle, y que no es posible que tenga niños, que tenga familia, ancianos, que estén durmiendo literalmente en la calle sobre cartones. Entonces, son situaciones que definitivamente se le han escapado de las manos al gobierno, pero para mí lo que principalmente se le ha escapado es que no ha podido entregar todos los bonos que hubiera podido aliviar un poco esta situación, y así como han querido ellos martillar el pico, ¿no?, hubieran podido martillar también la crisis de alguna manera. O sea, esa es mi crítica. Con respecto a lo que estamos viendo, morgues sobrecargadas ya de personas que han fallecido, gente que no puede ser atendida en el momento en los hospitales, y que incluso algunos, por sus condiciones preexistentes, básicamente, según he oído, de obesidad, que el 75% de la gente que fallece de coronavirus es porque padece de obesidad. Entonces, son situaciones que ya se han visto en otros países, se han visto en China, se han visto en Italia, en Estados Unidos, en Alemania, en todos los países se ha visto lo mismo. Entonces, ¿cómo no iba a ocurrir aquí en el Perú? Digo yo. O sea,
¿Qué cosa tenía que hacer Vizcarra? ¿Hacer magia? ¿No? O sea, hacer magia, aparecer hospitales de la nada. O sea, primero, no tenemos, o sea, tenemos los recursos seguramente, ¿no? Pero no tenemos la gente capacitada en los mandos altos del gobierno, los funcionarios, la gente que tiene que movilizarse y cumplir funciones. Mira nomás, Willy, lo que ha pasado en la policía. Mientras que se han infectado cientos de policías, decenas de policías, los altos mandos corruptos robándole al país. O sea, dime tú, o sea, si eso acaso no es el mayor no es la mayor obstaculización que se le puede hacer a un país. O sea, en plena crisis, o sea, es como si un terremoto que hubiera devastado la mitad del país, no un otro fenómeno natural así de consecuencias devastadoras, no, esta gente le estaba robando como le robaban esos funcionarios apristas en el 2007 después del terremoto de Pisco. O sea, así de horrible y de espantoso. O sea, eso es lo que debemos, ese es el fracaso, no en el presidente. Yo te puedo decir, ese es el fracaso de repente de tener a su lado gente corrupta. No sé tú qué piensas. Sí, bueno, me quedo un poco pensando en todo lo miserable que puede ser las personas y el lado tan oscuro que pueden sacar estas crisis en algunas de ellas. Mira, quiero agarrar ese comentario para reflexionar sobre un poco, no solamente la corrupción y todo lo que eso significa, no solo estos altos mandos del ejército, no solo los casi 100 casos que tiene la Contraloría investigando ya en pleno estado de emergencia, no solo al alcalde de Piura y el alcalde de Chiclayo, que no pueden controlar a su población ni establecer buenos procesos para poder hacer que ellos entren en cuarentena y demás. Hemos visto todo rebalsado, tan dramático lo que pasa en Chiclayo, el jefe del hospital de emergencias del hospital de Lambayeque llorando, diciéndole a la gente, ya no podemos atenderlos. Eso es que dramático. Pero esto saca lo peor de nosotros también. O sea, Jaime, yo leía unos comentarios de un video que subimos en un portal de noticias, y yo comenté esto ya, te lo comenté también a ti en el programa pasado, de unos amigos de mi padre que tienen un medio de noticias de la provincia de Payasca, y subí un video a instancia de ellos de una denuncia que hacían de estos caminantes, mal llamados caminantes, que venían retornando de Chimbote hacia Cabana, Tauca, Santa Rosa, Yapo, los pueblos de la provincia de Payasca, y la trataíla de comentarios que habían de la peor calaña, la cero empatía, no nos dejen venir, van a traer el virus, déjenos morir, ¿para qué se fueron? A mí me subleva un poco eso. Y por otro lado me subleva también cómo se está tomando un tema que vamos a tocar en el programa, del tema de las cárceles, y cómo mucha gente indolente dice que se mueran los presos una vez que delinquieron terminados sus derechos. Pues lamentablemente tienen derechos, te joda a ti o me joda a mí, tienen derechos, y nos podemos meter en un problema internacional si no los atendemos. Por supuesto, lo que se necesita es desugurizar las cárceles para aquellos presos. Primero, yo destacaría todos los de prisiones preventivas. Ya, ahora, no tienen razón de ser que estén metidos en las prisiones preventivas, porque no es una pena la prisión preventiva. Segundo, todos los que tienen delitos menores, estafa, deuda de alimentos. O sea, no te vas a meter en la cárcel por deuda de alimentos, pues ya, o sea, es bien grave eso. Y por supuesto se quedarán adentro los de robo a mano armada, asesinos, violadores. Por supuesto que sí, son escorias, tienen que quedarse ahí, ¿no? Pero podemos desugurizar sacando los miles de presos de baja peligrosidad. Pero la gente, Jaime, las personas han demostrado que pueden ser muy miserables en tiempos de crisis. Y lo tomo digamos, una desagregación de tu comentario acerca de la corrupción. Somos una sociedad enferma, y me da mucha pena leer todo lo que leo en las noticias, comentarios de las noticias hoy en día. Bueno, Willy, ya lo habíamos vivido de alguna manera con la xenofobia hacia los venezolanos, ¿no? Cuando comenzaron a aparecer estos actos delictivos de esta minúscula cantidad de venezolanos que han llegado a delinquir, que como en toda
migración masiva, ¿no? De miles, de cientos de miles, como en el caso de ellos, que se calcula que son más de 1 millón y medio los que han llegado al Perú. Es obvio, es lógico que se van a colar delincuentes, es lógico. Aparte, la misma situación en Venezuela es tal, ¿no? El drama es tal, la pobreza es tal, la miseria es tal, que hasta los delincuentes emigran. Entonces, ¿qué es lo que hace un delincuente? Ejerce su oficio, lo que sabe hacer, ¿no? Extorsionar, secuestrar, traficar con drogas, incluso hasta ser sicario, ¿no? Hemos visto este caso de estos chicos en San Martín de Porres, ¿no? Asesinados. Entonces no porque emigran, no llegan, ¿no? Un grupo de delincuentes, ¿no? Que salen en los titulares de las noticias, y en algún momento parecía que era lo único que nos importaba en el Perú, cuántos delincuentes venezolanos salían en televisión en los noticieros el día de hoy, ¿no? Y todos los noticieros y todas las primeras planas dedicados única y exclusivamente a eso. Entonces los arranques de xenofobia ya parecía que en cualquier momento, yo esperaba, a mí me ha sorprendido, Willy, que no pasara, ¿no? Estas hordas de gente, ¿no? Persiguiendo a venezolanos, ¿no? O quemándoles sus casas, o obligándolos a salir. O sea, hemos visto situaciones miserables tanto con extranjeros y también, desgraciadamente, ahora con peruanos. O sea, la miseria humana no tiene límite. Quizás Einstein lo hubiera dicho así, ¿no? Del infinito, del universo puedo dudar que sea infinito, ¿no? Pero de la miseria humana estoy seguro. Sí, realmente, sí, grave, en todo análisis. Pero bueno, nada, nos queda seguir adelante, parece que las cosas todavía se van a poner más duras. Bueno, el ministro Zamora lo dijo hace un par de semanas y casi lo lapidan por eso, que la gente va a morir en sus casas, va a morir en la calle, va a morir antes de llegar a las emergencias. Y miren, nosotros no tenemos un sistema colapsado de salud ahorita, ya lo teníamos, imagínense una epidemia encima. Por eso quería comentar un tema de la gente que está haciendo todo un chongo en Twitter ahorita, que le llamaron el presidente le llamó ministra a la señora Pilar Macetti, a la jefa del comando COVID. Y que le ganó el subconsciente, pobre Zamora, ya se va Zamora, huele a cambio. Bueno, les comento que en entes oficiales a ese nivel, ya, por respeto, te siguen llamando con el último cargo claro, alto que tuviste. Por eso es que todavía se le llama presidentes a los expresidentes, ¿no? Exacto. Se le llama a ese nivel de... Totalmente. Así es, Willy. Exactamente, de coloquialidad oficial. Entonces, ella ha sido ministra, además, 2 veces, de salud y del interior, ¿no? Entonces, por eso es que se llama ministra, no porque lo vayan a cambiar a Zamora, ¿verdad? Por si acaso, señores, déjense de hacer tanto chongo en nada. Bien, Jaime, creo que tenemos un programa bien cargadito. Vamos adelante con los invitados. Sí, justo, estamos tratando de establecer contacto con Manuel Velarde, que ya en unos instantes estará con nosotros, ¿no? Okay. Sí, estoy acá ya en plenas, en pleno intento de poder comunicarme con él, y luego con nuestro amigo de IDL, Stefano Corso, para que también nos cuente cuál es la situación, cuál va a ser la situación que vamos a tener, con respecto a este tema de los penales, ¿no? Willy, tú no sientes que ha habido una presión extra por parte de grupos, no es difícil de adivinar, ¿no? De grupos de presos con cierto poder, ¿no? De organizar al interior de la cárcel estas revueltas que han habido, todas muy coordinadas, ¿no? Todas por los mismos días. Es verdad que, claro, o sea, estando ya en el pico, porque yo creo que ahora sí estamos en el pico de la cuarentena, ¿no? Por lo menos esa es la sensación que se tiene. Era obvio que las cárceles iban a ser un foco infeccioso. Y no solamente las cárceles. Justo antes de empezar el programa se recibió la noticia a través de los medios que el 80% de alumnos de la escuela de suboficiales de la Policía Nacional de Perú, Willy, el 80% estarían infectados con el COVID-19. Y están haciendo una especie de cuarentena ahí en la escuela, aquí en Chorrillos, creo que es la escuela de suboficiales, ¿no? De la Policía Nacional. Y los familiares asustados, preocupados en la puerta, ¿no? Pidiendo información, que están ellos totalmente desinformados y desconectados, pero según los familiares, el alto mando le habría informado a los familiares que el 80% de los estudiantes de esta escuela de suboficiales está infectado de coronavirus. O sea, ¿a qué lo podemos atribuir? ¿A las circunstancias, a la mala suerte o al descuido, Willy?
al descuido, básicamente. Esta noticia se salió a inicios de la noche. Ya la Policía Nacional del Perú en Twitter acaba de aclarar que de los 510, que de los 2017 cadetes de la Escuela de Oficiales y Suboficiales, la Escuela de Oficiales queda en Chorrillos, efectivamente, Jaime, y la de Suboficiales queda en Puente Piedra. Han resultado 510 cadetes de alumnos positivos de un total de 2.707, y que la mayoría no presenta ningún tipo de síntoma ni complicaciones de salud y se encuentran cumpliendo una cuarentena aislados del resto de sus compañeros. Información oficial de la Policía Nacional del Perú. Definitivamente, los instructores de estos chicos son policías que están en actividad, son policías que no han sido bien atendidos. Acordémonos que ha habido un cambio reciente en el Ministerio del Interior y en la Policía Nacional, porque se les entregaban protectores personales que no cumplían las estándares de seguridad. Muchos salían a la calle sin tanto cuidado. Ha habido mucha corrupción, no se han fumigado bien las cosas, las comisarías, y esos mismos oficiales que están patrullando en las calles son los instructores de estos chicos en la escuela. Entonces hay un contacto muy directo y por eso viene un poco la complicación por ahí. Descuido total. Vemos que la policía, y hay una cosa que yo pude ver en comparación, mira los equipos de protección que tienen el ejército versus el equipo de protección que tiene la policía. Recién hoy, que por supuesto como les cuento salí, vi a policías ya con equipo de protección bueno, ¿no? Con máscaras, estas ya con filtros y todo, unas máscaras mucho mejores, digamos, que las N95, con guantes, muchos con protectores, estos protectores de rostro. Entonces, ha tenido que pasar un cambio de autoridades, denuncias periodísticas y un escándalo de corrupción para que recién, como todo en el Perú, se haga algo por estos señores, ¿no? Y me preocupa mucho por la realidad de las escuelas de instrucción de la policía en este momento. No es para nada, por más que diga la Policía Nacional que no hay problema, que todo está bien, es preocupante igual la realidad, Jaime. Sí, totalmente preocupante, ¿no? Aunque bueno, a mí me da pena, pero como uno ve el estado de las comisarías, ¿no? Ve el estado del equipamiento, las condiciones en las que trabaja la policía, incluso sin computadoras, ¿no? Sin equipos en general, ¿no? Mínimos, ¿no? Y ahora también con poca protección, ¿no? A pesar de los shows que hacen, ¿no? Para la televisión, que salen, ¿no? A patrullar de noche, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí, como digo, me preocupa mucho me preocupa mucho la situación de los, sobre todo de los mandos, de los subalternos, ¿no? O sea, esa es la situación que más me preocupa. Muy bien. Estamos, como te digo, tratando de conectarnos con Manuel Velarde, que ya está, parece, entrando acá en conexión. Ya, ahorita lo vamos a acomodar aquí en el sillón virtual. Will, y el presidente también hoy día hizo un comentario, ¿no? ¿Cuál fue su frasecita? Aparte de este experto que pedía, que le preguntaban, una cocina surge, hizo su chistecito hoy día, que fue la nota anecdótica de la presentación de hoy día del presidente. Es raro, el momento raro a mí me pareció loco escucharlo. Estaba caminando por la calle, como te digo, y escuché ese comentario de que se refería a los chistes que le hacían en Twitter, en las redes sociales, ofreciendo cocina surge, a ver quién da el dato exacto de las camas y todo. Tener ese dato es importante para poder establecer políticas de acción, pero el problema es que la realidad a veces supera mucho a los datos que tienen, y según lo que dicen los especialistas y este señor invitado por el presidente, la realidad supera mucho a esa data. Hemos visto y tenemos muchos casos, se reportan muchos casos, tanto acá en Goya TV, por canales internos como en redes sociales, de personas que no encuentran camas, no quieren ser atendidas. ¿Y sabes cuál es la paradoja del asunto, Jaime? Tú no puedes ir al hospital de ATE o a la Vía Panamericanos
si es que no tienes un diagnóstico de COVID-19 hecha por hisopado, por prueba molecular. O sea, te puedes estar muriendo. Pero si no te hacen esa prueba... ¿Y de dónde lo sacas? ¿Quién te lo hace? Exacto. Esa es la paradoja. La gran paradoja e ironía triste del asunto. No puedes llegar, ahí están las camas botadas y no puedes llegar porque no tienes ese diagnóstico que no se puede hacer porque no hay pruebas. Esa es la realidad y eso es lo que el presidente no nos dice. Exacto. Muy bien, Willy, ya tenemos entonces a nuestro invitado Manuel Velarde ya aquí en el estudio conectado vía Skype, así que vamos a hacer un corte muy cortito para luego volver con él y que nos cuente qué piensa él de todos estos cambios que se están proponiendo para que Lima sea una ciudad donde se le dé prioridad a la bicicleta, ¿no? En vista de que sería el método de transporte más seguro, el medio de transporte más seguro y que evitaría que la gente se siga contagiando con el coronavirus de una manera tan virulenta como es en el transporte público tradicional. Una pausa y volvemos. Hoy, nuestros políticos y personajes tienen mucho que decir. Este es un espacio para escucharlos. Yo voy a poner como testigo a Cayetano Alcovín y Alfredo Ferrero Costa para demostrar que Judy Simon no permitió que esa empresa se apodere del proyecto Tahuara. Fue el Fondo de Estabilización Fiscal, que tiene unos 5.400 millones de dólares, 18.000 millones de soles. Allí, por ejemplo, da para entregar un sueldo mínimo a 12 millones de personas durante 3 meses. Y estos derechos, insisto, no pueden ser puestos en tela de juicio por más estado de excepción que exista, por más estado de emergencia que exista. Aunque también para cuestionarlos. Restaurar el juicio de residencia contra el presidente de la República, por la experiencia que hemos tenido en los últimos 40 años, de que todos los que han ejercido la presidencia en periodos completos están involucrados en corrupción, presos, detenidos, con arresto domiciliario, con acusación. Si hubiera eso, no se hubiese escapado Toledo, por ejemplo. Bueno, no quiero entrar en ese tema, ¿no? Claro, o sea, nadie se levanta pensando cómo lo pueden olvidar más. Castañeda así. Porque aquí No nos casamos con nadie. conéctate a Argolla TV Original los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. En nuestra multiplataforma por Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Somos Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Argolla TV. Ya tenemos conectado vía Skype a nuestro invitado del día de hoy, Manuel Velarde, con quien conversaremos pues con estas propuestas que están surgiendo ahora de una movilidad, ¿no? Un sistema de transporte que sea más ecológico y también más acorde con esta situación que tenemos ahora con el coronavirus, ¿no? Manuel, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, acá con... programa. Ahí está Willy, al costadito tuyo. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás, Willy? ¿Qué tal? Todo bien, felizmente, todo bien. Manuel, para empezar un poco la conversación, mira, yo quiero saber, te estamos siguiendo en las redes, todo, y tienes una mirada bastante crítica acerca de lo que está pasando últimamente, no solamente del tema desde el punto de vista político, de cómo el Ejecutivo y las autoridades locales enfrentan esta epidemia, sino también desde el punto de vista ya que te compete a ti directamente como urbanista, como activista urbano, ¿no? Y que ahora a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Autoridad Única de Transporte, la ATU, se va a establecer todo un tema de ciclovías temporales que luego serán pues ya fijas, es lo que dice la primera norma,
para poder aligerar, convertir a la gente en ciclistas para evitar el uso y la tuburización del transporte público. Esta medida en sí a mí no me parece mala, de primera idea, en una primera vista. No sé a ti qué te parece, cómo lo has analizado hasta el momento. Sí, mira, yo creo que es positivo, ¿no? Aprovechar esta situación post-COVID, ¿no? Para generar mejoras dentro de la infraestructura urbana para el ciclista y que eso incorpore el criterio del distanciamiento físico, ¿no? Pero como también lo vengo diciendo, yo creo que, digamos, el tema de la transformación de la ciudad hacia una ciudad más peatonal y más ciclista y con un mejor transporte urbano es un tema de principio, ¿no? Que hoy en día cobra mucho mayor vigencia en el sentido de ver esta situación post-COVID y cómo se implementa el distanciamiento físico, y por lo tanto hay que justamente avanzar en ese sentido, ¿no? Pero no es porque hay COVID-19 que uno hace esto, ¿no? Simplemente es un contexto distinto donde, al final de cuentas, si por ejemplo estos procesos se hubiesen empezado mucho antes, estaríamos muy avanzados justamente en darle la solución que hoy día se está planteando ya como una cosa nueva y que hay que recién empezar en nuestra ciudad de Lima, pero que al final de cuentas también hay que hacerlas en otras ciudades porque, como digo, esto, nuestras ciudades como las conocemos tienen todo un común denominador que no ha sido lo peatonal ni lo ciclista, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad para impulsarla y hacer que Lima sea mucho más ciclista y mucho más peatonal, ¿no? Manuel, yo escuché vi una imagen en Twitter, en las redes sociales, vi una imagen en donde creo que eran los chicos y digo los chicos porque imagino que son muchachos, no sé, la Unión de Estudiantes de Arquitectura, creo, de Lima. Es una agrupación que ha hecho muchas sugerencias y muchas críticas en torno a muchas obras que hace básicamente la Municipalidad de Lima. Y vi una imagen que me impresionó. Así como el Metropolitano tiene un carril exclusivo central en la vía expresa, ellos proponen que de los 3 carriles que tiene la vía expresa para carros, uno sea destinado exclusivamente para el uso de la bicicleta. Y pusieron eso como ejemplo para decir que, por ejemplo, que en Javier Prado se podría hacer seguramente otro carril exclusivo para bicicletas y así en otras grandes avenidas. He escuchado también comentarios, ¿no?, aterrados de gente que obviamente tienen sus carros seguramente y que han dicho, no, pero si así es un infierno nomás el tráfico, imagínense quitándole un carril a cada gran avenida de Lima. Sería un infierno mayor aún. ¿Tú qué piensas con respecto a esta propuesta? Mira, yo creo que sí hay grandes espacios dentro de la ciudad y en las avenidas para recortar el espacio del automóvil y dárselo tanto al peatón como al ciclista, ¿no? Con carriles exclusivos y con mejores veredas. Entonces, por ejemplo, Javier Prado, a mí me parece que está pintada justamente para eso, para que haya un carril exclusivo para bicicletas, que haya un carril exclusivo para el transporte público y también mejorar la infraestructura de veredas, ¿no? Porque Javier Prado es una avenida que fue ensanchándose poco a poco, ¿no? Y hoy día en algunos tramos pues tiene hasta 6, 7 carriles, ¿no?, que son ocupados por el automóvil. Y hoy día yo creo que a partir de un mundo post-COVID, yo creo que van a haber nuevos hábitos de movilidad, ¿no? Y hay que aprovechar eso, básicamente por las propias necesidades de que la pandemia no siga expandiéndose, y va a haber yo creo un tema de menos utilización de auto, pero hay que poner alternativas, ¿no? Y esas alternativas están asociadas básicamente a un mejor transporte público que funcione de manera compatible con el tema del distanciamiento físico, y la bicicleta, que es la gran solución urbana en este momento para poder justamente generar esas condiciones de restarle velocidad a la pandemia, ¿no? Entonces, como te digo, Javier Prado me parece que debería ser
algo que debería priorizarse desde ahora mismo, aprovechando que prácticamente no están pasando automóviles por ahí, entonces construir una ciclovía segregada, con características internacionales, es el momento, ¿no? Y para mí la otra es Arequipa. Arequipa debería ser transformado ya a un sitio donde ya no pasen autos privados, sino solo sea destinado para tener mejores veredas para el peatón, mejorar esa ciclovía y que solo pase transporte público por esas vías, ¿no? Entonces yo creo que es el momento, como les digo, porque una situación como esta, en términos de los vacíos que hay dentro de la ciudad, no va a volver a suceder en mucho tiempo. Entonces es el momento de justamente hacer esas reformas que son compatibles con el COVID, pero que es la evolución natural y lógica de una ciudad como Lima o como cualquier otra de Perú, hacia dónde tiene que ir. Entonces esas oportunidades tienen que aprovecharse ya. Manuel, se me fue la idea, pero ahorita se me va a venir la idea. Pero básicamente en el tema de ciclovías, se estaba hablando un poco de convertir Lima en una, o sea, se está dentro del ATU, es establecer ciclovías temporales, ¿ya? Yo recuerdo mucho que en la campaña al Municipalidad de Lima del año 2018 hubo un punto fuerte en tu campaña en donde se te casi asesinó por decir que Lima era plana, ¿ya? Sí. Y que no se entendía pues el concepto, no sé si lo recuerdas, obviamente lo recuerdas. Claro, por supuesto. ¿No? Entonces, Manuel básicamente dijo que se podía hacer una gran ciclovía en Lima metropolitana porque Lima era plana. Y bueno, se le fueron encima que no sabes, que hay Caraballo, que hay que no sé cómo, esto, que el otro. Cuando se refería que básicamente era una no tenía pendientes fuertes como en La Paz, por ejemplo, donde hay ciclovías, como en San Francisco, que son pendientes mucho más fuertes. Y hay ciclovías y hay una cultura ciclista. Y claro, y tú has planteado básicamente dos formas, dos vías principales, Javier Prado y Arequipa. Pero ¿cómo hacemos con esas personas que viven en las zonas más alejadas? San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, ¿no? El Callao, Caraballo, Caraballo, que básicamente se van hacia el centro del Lima, el centro financiero, a trabajar. ¿Cuál sería la solución ahí? Mira, lo que pasa es que ahí es donde tienes que usar a la bicicleta como parte del viaje multimodal, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer, y yo también creo que debería aprovecharse esta oportunidad, es finalmente construir la ciclovía en Próceres, en San Juan del Lurigancho, y en Pachacútec, en Vía El Salvador y Vía María el Trufo, ¿no? Yo creo que esas ciclovías deben comenzar a construirse ahora, justamente para generar viajes intermodales, donde no necesariamente pues una persona venga desde Vía El Salvador hasta el centro de Lima en bicicleta para venir a trabajar. Si lo quieren hacer en buena hora, tendría que haber también infraestructura para eso, pero lo que también funciona es el viaje multimodal, ¿no? Y donde tú puedas llevar tu bicicleta en el propio tren eléctrico, por ejemplo, ¿no? Si es que, digamos, la bicicleta te acerca de tu casa a una de las estaciones o viceversa. Entonces, yo creo que hay mucho potencial ahí, pero es algo que tiene que comenzar ya. La cuarentena está programada a terminar en 2 semanas, ¿no? Yo creo que se ha perdido mucho tiempo porque esto debió haber sido un proceso de transformación que pudo haberse iniciado desde el inicio de la cuarentena, cuando la ciudad estaba completamente desierta. Pero bueno, todavía quedan 2 semanas útiles para justamente promover este tipo de construcción y que, digamos, más zonas de Lima estén interconectadas, ¿no? Manuel. Porque, por ejemplo, la mayor cantidad de ciclistas en Lima están en San Juan del Lurigancho y esos ciclistas han estado bicicleteando sin ningún tipo de infraestructura ni seguridad. Entonces hay que darles las seguridades del caso justamente para que ellos sigan y atraiga más personas a este proceso. Manuel, ¿sabes qué se me ha ocurrido? A ver si lo lanzamos eso como una propuesta
de Argolla TV conjunta para el presidente de la República, aunque no hemos tenido pues la suerte, Manuel, de estar sorteados para hacerle una pregunta al presidente. Estamos inscritos como medio adscrito a Palacio de Gobierno, nos hacen nuestra rifa así virtual, ¿no? Por WhatsApp, y chatearlos. Hasta ahora no tenemos la suerte, ¿no? Hay otros medios que tienen pues vara, ¿no? Con algunas santitas, ¿no? Y que a cada rato salen, pero nosotros yo creo que como nosotros somos ateos no nos dan bola, pero bueno, ese es otro tema. Pero a ver, te propongo, ¿qué hubiera pasado, digo yo, si el presidente hubiera dicho, y si usted quiere salir de su casa? No estoy entendiendo bien, ¿no? Porque el mensaje presidencial fue en el sentido de que la ATU iba a ser la encargada de promover estas bicicletas, de la construcción, de la red y todo. Pero hoy día en la mañana han salido unas fotos en Twitter de la Municipalidad de Lima que está haciendo ciclovías, ¿no? Temporales. Yo creo que deben ser, digamos, yo no creo que deberían ser temporales, yo creo que deberían ser permanentes, ¿ya? Pero bueno, han salido con estas fotos de estas ciclovías que están implementando, y lo que veo aquí es que hay una desconexión entre la Municipalidad de Lima y la ATU en algo que es fundamental y que por lo menos deberían estar coordinando a un nivel para no cruzarse y que no hayan malentendidos en el futuro, y que todo esto se malinterprete y que al final de cuentas nos quedemos sin ciclovías, ¿no? Entonces yo creo que ahí hago un llamado a las dos entidades para que, digamos, conversen, coordinen, porque lo que se ve hoy que está haciendo la Municipalidad de Lima lo veo completamente desconectado de el proceso que ha iniciado la ATU, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Muy bien, entonces, bueno, podemos decir que Manuel, si hubiera sido alcalde de Lima, hubiera aprovechado esta situación extrema para convertir a Lima, darle una gran transformación. El título hoy día del programa, Manuel, es La gran transformación del Perú tras el COVID-19. Porque seguramente eso es lo que tenemos que realmente hacerle una gran transformación. A la salud, a la educación, a la infraestructura de la ciudad en este caso. Tenemos que cambiar la mentalidad. ¿Tú cómo has visto la actuación del alcalde de Lima? Yo he visto que en otras ciudades, ¿no? Incluso de Sudamérica, Buenos Aires, Bogotá, la alcaldesa de Bogotá desde un primer momento se puso las pilas y le dijo a los empresarios: mira, compadritos, mientras que ustedes no me donen 1000 camas UCI, no se reabre nada, ¿no? Y no sé si tuvo resultado, pero por lo menos se sintió una voz de liderazgo, ¿no? Y hemos visto que el alcalde de Nueva York también ha sido un actor muy activo en esta lucha contra la pandemia. ¿Tú cómo has visto la actuación de la Municipalidad de Lima en general? Mira, en general yo creo que el nivel de gobiernos locales ha sido muy tímido. Digamos, como un comentario general, ¿no? Han habido algunas iniciativas interesantes, pero en general yo creo que ha habido una tibieza y yo no sé pues si es una falta de experiencia, que todavía está como enganchándose en el cargo 1 año y medio después prácticamente, pero bueno, ¿no? Con ese cuento nos tiene hace mucho tiempo, Manuel, mucho tiempo nos tiene con ese cuento, ya. ¿No? Pero, digamos, yo creo que la Municipalidad de Lima pudo haber hecho mucho más desde el principio, ¿no? Y como te digo, cosas tan particulares como iniciar unos procesos de transformación de la propia ciudad para poner ciclovía mientras la ciudad está desierta, o hacer obras de infraestructura para mejorar las veredas, ¿no? Yo hubiera dedicado una cuadrilla, ¿no? Para ir implementando todas estas cosas en el camino mientras la ciudad tiene estas condiciones. Entonces, ¿para qué? Para que una vez que Lima se reactive, ¿no? Y salga de este proceso de cuarentena, vea realmente cambios cualitativos, ¿no? Y que además están en consonancia con las necesidades actuales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, como te digo, ha habido mucha timidez, ¿no? Y no se han generado liderazgos claros desde los gobiernos locales, sí, ¿no? Pues porque al menos en Lima además, al principio en Lima, al principio lo que se vio fue, bueno, que se implementó la Plaza de Hacho como un centro de acogida de personas que no tienen casa, ¿no? Que nos parecía una medida bastante adecuada, ¿no? Pero
fue, ¿no?, partida de caballo, parada de burro, porque de ahí no pasó nada más, ¿no? Yo no lo he vuelto a ver, honestamente, al alcalde Muñoz, ¿no? Que le decían el nuevo mudo, ¿no? Pero en realidad nosotros en Argolla TV le decíamos el alcalde invisible, porque de verdad que daba la impresión que a veces Lima no tenía alcalde. No, Willy, ya habíamos anotado esa cualidad de desaparición de nuestro alcalde Muñoz. Sí, hace muchos años que Lima no es gobernada, ¿no? Sino es simplemente administrada, ¿no? Y básicamente cuando se dan estas situaciones ya de esta crisis de esta magnitud, lo que se necesita son gobiernos, ¿no? Gobiernos gobernados, por decirlo así, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia, Manuel? ¿Cuál sería la diferencia entre gobernar y administrar, por favor? Danos un ejemplo para que la gente pueda entender realmente qué es lo que le falta a nuestras autoridades que muchas veces se dedican a administrar, pero no a gobernar. A ver, algo que se te ocurra. Un gobierno local, digamos, tiene muchos frentes, ¿no? Y no solo tiene tareas tradicionales, ¿no? Digamos, usualmente el gobierno local está asociado a que la ciudad tiene que estar limpia, ¿no? Tiene que estar segura, tiene que estar ordenada más o menos, pero de ahí no se pasa, y eso es administrar para mí. Gobernar es enfrentar los reales problemas que la ciudad tiene, enfrentarlos, solucionarlos y reformar para transformar y a partir de eso generar una mayor calidad de vida, una mejora en el bienestar de las personas. Entonces, como te digo, administrar es simplemente pues que flotar, ¿no? Y cumplir medianamente con estas características que te mencionaba al principio, ¿no? La ciudad limpia, la ciudad relativamente segura, ¿no? La ciudad relativamente ordenada, pero no cambios estructurales, sino básicamente mantenerte en el nivel quizá del mayor formalismo, ¿no? Entonces, gobernar es decir, vamos por aquí, ¿no? Vamos a transformar, vamos a cambiar, van a haber resistencia, sí, todos los cambios tienen resistencia, pero nos enrumbamos hacia un objetivo, ¿no? Y eso es lo importante. Manuel es experto, ¿no, Willy? Haciendo resistencia con los cambios. Oye, y otra cosa interesante, por ejemplo, que es algo que se viene dentro de las ciudades y en general, yo creo que un buen ejemplo va a ser Lima, es que vamos a tener que, por ejemplo, desde el punto de vista del transporte, ¿no? Vamos a tener que cambiar el criterio completamente del tipo de obra que va a ser necesario para el transporte público y versus las que ya no. Porque hay unas que yo creo que han sido ya derogadas justamente por esta situación del COVID-19, ¿no? Y entonces esas grandes obras carísimas, como el tren eléctrico, la línea 2, la línea 3, la que se viene, digamos, para mí ya son inviables. ¿Por qué? Porque la sola aplicación del concepto del distanciamiento físico hace que esas obras ya no sirvan, ¿no? Que el teleférico tampoco sirva, ¿no? Porque en el teleférico lo que van a hacer es meterte en una cápsula, ¿no? Entonces, aquí hay que comenzar a pensar la ciudad sin esas obras, sin esos proyectos, que además eran carísimos, y entonces ahora lo que hay que hacer es usar esos recursos que estaban destinados para esas obras a implementar otro tipo de ciudad, que es básicamente la ciudad que siempre nosotros hemos conversado, ¿no? Sí, pues exacto. Claro, y eso tiene que pasar, en todo caso, ¿a ti te parece si tiene que generarse desde una política gubernamental, ¿no? Porque, claro, se ha hecho a través de la Ministerio de Transportes, la ATU, y el alcalde de Lima está haciendo las cosas por su lado, haciendo ciclovías en medio de un paraíso informal de colectivos, y no escuchamos esa propuesta, ese compromiso, esa idea del propio presidente de la República. Lo escuchamos decir que hay que reformar el sistema de salud, que están haciendo ya el trabajo para unir toda la segmentación del sistema de salud, que está diciéndole al Congreso que trabajen juntos por la reforma del sistema de pensiones, pero no habla de la nueva forma de conceptualizar una ciudad a raíz de esta crisis.
Entonces me parece que es más temas como para parchar la cosa hasta que la gente se olvide o vuelva a la normalidad como suele pasar en el país, ¿no? Falta esa, me parece, no sé si se parece a ti también, falta ese compromiso ya al más alto nivel. Exacto. Digamos, un tema que para mí es fundamental en justamente el proceso de transformación de las ciudades es que el desarrollo urbano sea una política de Estado, ¿no? Y que no solo se aplique en Lima, sino se aplique en todas las ciudades del Perú, porque básicamente todas están moldeadas de la misma manera, ¿no? Y con los mismos problemas, en mayor o menor grado, ¿no? Entonces, para mí el hecho de que se reconozca como una política de Estado, ¿no? Que las ciudades son una prioridad y que éstas deben transformarse con una mirada común, para mí es fundamental. Y todavía yo creo que no hemos llegado a ese punto donde se reconozca esto, ¿no? Totalmente, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, no sea la responsabilidad de concientización de las mismas autoridades, ¿no? O sea, empieza por ahí, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ellos también les gusta ir en su carro, pues, Manuel, o sea, quieren ir con su carrito, con sus liebres ahí, que les abran paso, ¿no? Justo eso conversábamos al inicio del programa, ¿no? En la que, ¿qué pasaría? Decimos, o sea, hubiera habido este colapso que hay en la salud pública, hubiera habido este colapso que hay ahorita en la educación pública, que no es de ahora, viene de años, sino que ahora se ha desbordado por el tema de la pandemia. Pero hubiera ocurrido lo mismo si nuestras autoridades, como el presidente de la República, congresistas, ministros, como digo, autoridades electas y no electas, tendrían que, por mandato constitucional, atenderse única y exclusivamente en el servicio de salud pública. ¿Tú crees que estaría la salud pública en este estado como está? Porque yo digo, no, mientras que el presidente, me acuerdo por ejemplo del presidente Kuczynski cuando estuvo mal, ¿no? Lo llevaban a las grandes clínicas privadas, donde prácticamente son atendidos a cuerpo de rey, mientras que el ciudadano común y corriente tiene que ir pues a la puerta del Hospital Loaiza, del Hospital del Niño, con su hijo en brazos, o del Hospital 2 de Mayo, a hacer unas colas horrorosas día y noche, o esperar semanas y meses para una cita con algún especialista, o siquiera para sacarse una radiografía, que a veces te dice, uy señor, aquí la máquina está malograda, vaya al frente. No, claro, al frente te cuesta 10 veces más, y seguramente el médico es dueño de la máquina que está al frente fuera del hospital, ¿no? Y que si no han arreglado la del hospital es para mantener ese otro negocio paralelo. O sea, estas desigualdades que vemos serían las mismas si es que nuestras autoridades se tuvieran que atender en la salud pública, en la educación pública a sus hijos. O sea, ¿tú qué crees? No sé, a ver. Mira, lo que sucede es que aquí la salud privada se ha vuelto en la regla, ¿no? Y la salud pública se ha vuelto la excepción. Y ahí lo que hay que hacer es darle la vuelta al tema, ¿no? Para que la salud pública sea la regla y la salud privada sea la excepción, ¿no? Y cuando eso suceda, digamos, no va a haber ningún tipo de diferencia en donde tú debas atenderte, porque tanto la salud pública como la ciudad pública como la privada van a tener el mismo nivel. Y esa es la gran desigualdad que ha venido sucediendo no solo a nivel de salud, sino también a nivel de educación, a nivel de seguridad ciudadana, a nivel de transporte público, si quieres llamarlo así, ¿no? Donde básicamente las prioridades del Estado han estado mal enfocadas, ¿no? Y han hecho que básicamente los recursos públicos no sean derivados a fomentar o a apuntalar esas prioridades, sino simplemente se han quedado a nivel de ahorros fiscales del Estado, ¿no? Entonces, el día que eso se revierta y nos demos cuenta que lo importante es invertir en salud, lo importante es invertir en educación, ya no va a haber justamente esa distinción, ¿no? Y a eso es lo que yo creo que tenemos que apuntar. En el interín, digamos, a mí sí me parecería una manera de abrirle los ojos a las autoridades, ¿no? Que no han estado haciendo esto, ¿no? Que vayan y prueben pues el sistema de salud público, a ver cómo les va, ¿no? Y a ver cómo comienzan a mover justamente sus funciones, sus competencias para digamos, hacer que todo ese sistema que hoy día no existe mejore, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener algunos incentivos ahí
para que las propias autoridades se den cuenta, pues, de qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando hoy en día, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente. Yo creo que es un diagnóstico bastante adecuado, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Sí, Manuel, queremos agradecerte mucho tu participación el día de hoy. Nos volvemos a reencontrar después de algunas semanas de distanciamiento social. Pero bueno. Distanciamiento físico, digo yo. Distanciamiento físico, exacto. No, sí, porque el cariño siempre se mantiene intacto. Más bien, bueno, ya a partir de que podamos otra vez, seguramente que pase ya estos días, luego ya del fin de la cuarentena, pasarán unos días, ya podemos seguramente volvernos a reencontrar para seguir con Manuel sobre dos ruedas, ¿no? Porque así es. Empezamos con mucho cariño, se empezó muy bien y de pronto nos vemos con este parón de golpe, pero yo creo que el proyecto tiene que continuar, y hemos sumado otros proyectos también aquí en Argolla, por supuesto, en este tiempo. Perfecto, definitivamente. Estoy esperando ya para salir a ver qué es lo que encontramos, además, después de todo este tiempo en cuarentena, ¿no? Exacto, va a ser interesante que, por ejemplo, podamos ver las grandes avenidas y ver cuáles son las que estarían ya más aptas para poder hacer la segregación de ese carril especial para bicicletas. Y de repente también podríamos hacer una exploración, Manuel, en algún momento de dónde encontrar la bicicleta más económica, más adecuada, porque ahora la gente seguramente va a necesitar comprar muchas bicicletas, que va a ser el sistema de transporte de aquí en adelante. Exacto. Y el primer lugar donde tienen que ver las personas dónde hay una bicicleta es en sus propias casas, porque, digamos, nunca falta una bicicleta. Es verdad. A veces ahí es el primer empujón para que las personas que tienen su bicicleta la saquen y la usen de una vez por todas. Exacto, ¿no? Y algunos tips de repente, ¿no? Cómo afeitarla, regular las llantas y esas cosas. Gracias. Manuel, muchísimas gracias por tu presencia. Ustedes. Y esperamos estar siempre en contacto. Listo, un abrazo, Manuel, gracias. Igualmente. Chao. Chao. Muy bien, entonces vamos inmediatamente a hacer la conexión con nuestro amigo Stefano Corso, con quien tenemos pendiente la entrevista por el tema de las cárceles, ¿no? Es un tema que nos ha no sorprendido, pero sí nos ha agarrado un poco fuera de foco, seguramente. O sea, más que fuera de foco, diría, en realidad se nos ha presentado, ¿no? Y como bien decía Willy, ¿no? Con esta situación en la que mucha gente considera, ¿no? Que las personas que están sufriendo prisión, ¿no? Por el motivo que sea, ¿no? O sea, hay que ser conscientes también, ¿no? O sea, hay personas que seguramente se merecen estar en un penal y que seguramente, bueno, así lo están sufriendo porque están sufriendo una pena por un delito que han cometido seguramente, pero eso no los hace menos ciudadanos ni los hace tener menos derechos que el resto de los peruanos, porque finalmente somos una república democrática que respeta los derechos humanos de las personas. Quiero pensar que la gente, no, aunque yo creo que esa es una confusión, y ahora que esté Stefano ya con nosotros, que ya lo han visto de pasadita, que ya está casi conectado, vamos a poder conversar con él y explicarle a la gente que, bueno, que el hecho que una persona seguramente no tenga su libertad o esté privada de su libertad por un delito que ha cometido, eso no lo hace menos pasible de que se le respeten sus derechos humanos. Willy, te dejo con Stefano, que ya está con nosotros. Stefano, buenas noches. Hola, Willy, Jaime, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto y muchas gracias por la invitación nuevamente. No, gracias a ti por atender esta llamada y estar paciente, porque la verdad quiero hacerle un tanto antes, pero tenemos algunos inconvenientes. Stefano, cuéntanos, hablando ya de la crisis total del sistema penitenciario, que no es de ahora, la tuburización no es de ahora, como muchas cosas y temas en el país, la salud estaba colapsada, la educación no estaba bien implementada antes de esto, pero bueno, se está explotando en la cara de todas las autoridades y de todos los responsables esta crisis, ya no se puede más en los penales. ¿Cuál es tu primera
visión, para empezar la entrevista, de lo que está pasando en el sistema carcelario peruano de cara a la infección por COVID-19? Claro. Bueno, yo creo que, digamos, hoy día el presidente fue bastante claro en la reunión que hay, bueno, al mediodía, en la conferencia de prensa que él suele brindar con respecto a cómo es que el gobierno está recibiendo las críticas que se están haciendo sobre el tema de la gestión del sistema penitenciario. Pero la verdad del asunto es que, si bien, claro, la sobrepoblación, las condiciones muy precarias de salubridad de los establecimientos penitenciarios son históricas y de larga data, así como estamos aprovechando el actual contexto y la actual crisis para poder atender a sectores y a servicios que han estado relegados también históricamente, como previamente estaba comentando el sistema de salud pública o el sistema de transporte público también. Es importantísimo que se considere a la gestión del sistema penitenciario dentro de este grupo de reformas, ¿no? Y podemos hacerlo, digamos, desde diversos enfoques y acercamientos. Principalmente está el humanitario, porque el Estado tiene la obligación de garantizar la salud mental y física de las personas privadas de libertad, pero en segunda instancia, y creo que es quizás la más importante por la situación actual, es un tema, o sea, es un riesgo público, ¿no? Creo que todavía no se ha logrado calar ese discurso en la población. Actualmente ya hay aproximadamente 640 internos que han sido detectados con COVID. Imagínense que una cifra de ese tipo, y eso que solamente se han administrado alrededor de 1.200 pruebas, imagínense que se comiencen a administrar más pruebas y se comiencen naturalmente a registrar más casos positivos, y por lo tanto, y algunos de esos casos sean graves, sean serios, y por lo tanto el sistema de salud, que ya está al borde de colapsar, tenga que atender esos casos. Entonces eso va a significar una presión innecesaria y quizás sea el punto de quiebre también para la atención limitada que puede brindar el sistema de salud en estos momentos, ¿no? Es por eso que es importante, es indispensable ahora, sobre todo con los últimos acontecimientos, que el Estado comience a atender el tema de los penales, porque es un tema de salud pública finalmente. Si queremos verlo de la manera más creo que apropiada por las condiciones actuales, es un tema de salud pública, ¿no? Estefano, ¿cómo explicarle a la gente, y eso comentaba al inicio del programa, que los presos no han perdido derechos? De por estar presos no están condenados a muerte por más atrocidades que hayan cometido. ¿Cómo explicamos bien de que no es una cuestión de ya que se frieguen, que se mueran todos, ¿no? Y claro, cómo también, por otro lado, explicar que lo que se trata es de destuburizar. No vamos a poner en libertad a alguien que asesinó de repente, pero sí que tiene penas menores, y, digamos, estafa, abandono familiar, esas cosas. ¿Cómo explicamos todo ese tema a la población de la manera más clara para evitar tanto odio, por decirlo de alguna forma? Sí, entiendo. Bueno, creo que en principio habría que dejar en claro, porque al menos creo que hubo una intención por parte del discurso del presidente hoy en quizás resaltar ese aspecto de que es en realidad una gran desinformación por parte de lo que se está intentando hacer con respecto al tema de los penales. A lo que me refiero es que, o sea, nadie está proponiendo que se escarcelen a violadores o a personas que han cometido delitos graves, o a personas que pertenecen a organizaciones criminales o están por casos graves de corrupción. Pero todas las y en realidad esto es un problema mayor en América Latina, porque somos la región que tiene los porcentajes más altos de hacinamiento en las prisiones a nivel mundial, ¿no? Hay algunos países donde incluso la situación es mucho mayor, ¿no? Entonces creo que por un lado hay que mencionar eso, ¿no? No estamos hablando de que se abran las puertas de las cárceles y que todos se vayan a sus casas, ¿no?
Estamos hablando de que, en principio, es un tema de salud, ¿no? Tenemos que verlo por eso. Tenemos que generarle la menor carga posible, ¿no?, de la que se pueda prevenir al sistema de salud. Porque de lo contrario vamos a estar frente a un escenario como el que se presentó como el que está actualmente ocurriendo en Ecuador y fue muy difundido por los medios hace unas semanas, donde ya no hay una capacidad ni siquiera de atención de los cuerpos, ¿no? Creo que por un lado eso, y por otro lado es importantísimo recordar que el rol fundamental del sistema penitenciario es resocializar a los internos. Y esa es una tarea fundamental que tiene el INPE y el Ministerio de Justicia, que nunca se ha retomado muy lentamente, ¿no? A través de los talleres productivos, a través también de las actividades que algunos internos realizan por dirección tanto del Estado, pero también algunas organizaciones privadas que tienen talleres o que dirigen talleres dentro de los penales. Pero creo que es importantísimo resaltar eso, ¿no? Y sí, o sea, no difundir información y ser muy certero con la información que se difunde, ¿no? O sea, ninguna persona está proponiendo que se abran las puertas de las cárceles, ¿no? Lo que se está proponiendo es que se aligere la posible carga que podría significar un brote generalizado en algún establecimiento penitenciario. Estéfano, yo tengo una duda. Siempre me ha costado trabajo entender por qué a la gente, de repente tú como sociólogo y desde tu posición del IDL han tenido más oportunidad de poder, encontrar la causa, ¿no? ¿Por qué a la gente le cuesta tanto entender el concepto de derechos humanos? Pareciera que la mayoría de la población le gusta pues el ojo por ojo, diente por diente. O sea, quieren retroceder, no sé, ¿no? A las leyes de Hammurabi, ¿no? Claro. ¿No? Y le cuesta mucho trabajo entender, ¿no? O por ejemplo, esta otra contradicción, ¿no? Que yo siempre hago ver, no, pero si los delincuentes no respetan los derechos humanos, ¿cómo vamos a respetar sus derechos humanos? O sea, yo les trato de explicar, ¿no? Pero el delincuente no tiene que respetar los derechos humanos porque claro, si no, no fuera delincuente, ¿no? Pero ¿por qué les cuesta a la gente tanto entender? O sea, ¿nos falta evolucionar o es un fenómeno que se da en todas las sociedades, no solamente en el Perú? Creo que en realidad, bueno, quizás yo soy sociólogo de profesión, quizás un historiador podría ser mucho más detallado con respecto a digamos, intentar responder algo de este tipo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay una tradición autoritaria a nivel de los discursos y a nivel también de los imaginarios colectivos, ¿no? Entonces, digamos, es muy gracioso esto que mencionan, porque hay un discurso muy común, ¿no? Hay un sentido muy común de que la gente siempre, ante las evidentes tasas muy altas delictivas en el país, una de las soluciones que siempre proponen es la mano dura, ¿no? Entonces estamos hablando de más cárceles, ¿no? Sin embargo, nadie quiere tener una cárcel cerca a su distrito, ¿no? Que es un tema evidentemente contradictorio, ¿no? O sea, queremos más cárceles, pero nadie quiere que una cárcel esté, digamos, a un par de cuadras de tu casa, ¿no? Por un lado eso, ¿no? Por otro lado, bueno, yo, igual que ustedes, no dejo de sorprenderme porque creo que durante esta pandemia hemos visto que hay, digamos, que la esencia del peruano es ser muy solidario, pero a veces en redes parece que no fuera así, ¿no? O sea, por ejemplo, el día de hoy vi un reportaje sobre la barra de Sport Boys que estaba apoyando a un grupo de ciudadanos de la región de Amazonas o de alguna región creo que eran de Loreto, si no me equivoco. Entonces, bueno, estaban varados los señores en una cantidad considerable de personas y realizaron una vía común y los apoyaron, los atendieron, buscaron gestionar algunos insumos para que ellos puedan tener, ¿no? Y creo que a lo largo de esta pandemia estamos viendo muestras de solidaridad que la verdad son impresionantes. Pero por otro lado, vemos este tipo de comentarios en redes que, claro, ¿no? O sea, en realidad mejor sería que todos se mueran en las cárceles y no hagamos nada al respecto, ¿no? Es verdad, o sea, es terrible, ¿no? Pero, oye, el título del programa de hoy día es La gran transformación del Perú tras el COVID-19, ¿no? O sea,
parafraseando y jugando un poco con el eslogan de campaña de Ollantumala, que fue tan popular en su momento, ¿no? Y estamos tratando de analizar cuáles son los grandes pilares en los que tenemos que cambiar como país, como república, y ya con miras a las elecciones del 21, que ya se supondría que a estas alturas tendrían que ya haber empezado las propuestas, ¿no?, de los candidatos y comenzar a analizar sus listas, sus planes de gobierno, etcétera. Todo eso se ha detenido por la pandemia. Pero entonces, en el tema de derechos humanos, por ejemplo, ¿no?, y en el de cárceles, o en general de derechos humanos, como tú quieres, ¿cuál es la gran transformación que le hace falta al Perú? No sé si tenemos las leyes, pero no tenemos, ¿no?, los mecanismos de justicia, que los organismos de justicia hagan su chamba bien, ¿no? Vemos, por ejemplo, ¿no?, que seguramente para la televisión la justicia es muy expedita, ¿no? Vemos, pues, ¿no?, que se dictan resoluciones, y hemos visto por televisión, ¿no?, irse en prisión preventiva domingos en la tarde, domingos de madrugada, transmisiones por la televisión. Pero eso no le ocurre a un litigante común y corriente. Un litigante tiene que esperar meses y hasta años por una sentencia, y hasta incluso por una admisión a demanda. O sea, yo he escuchado casos de que se demoran 6 meses, 8 meses, 1 año para admitir siquiera una demanda en los juzgados. O sea, ¿qué pasa con los derechos humanos de los ciudadanos con respecto a la administración de justicia? Bueno, son varios temas en realidad, ¿no? Y como mencionan, la gran transformación que va a ocurrir va a ser total. En realidad va a ser una transformación que va a abarcar distintos aspectos que ahora podemos predecir, pero también algunos otros que quizás no. Ese va a ser el principal tema allí, me parece. En cuanto al tema de la reforma del sistema penitenciario, bueno, principalmente, y digamos el enfoque de derechos humanos sobre ese tema, principalmente estamos hablando de que es una oportunidad para resolver los problemas históricos del sistema penitenciario, hablando de la sobrepoblación, ¿no? En este caso ya hay algunos dispositivos legales que ha establecido el Ministerio de Justicia y también el Ejecutivo con respecto a la conmutación de penas e indultos que se van a dar para, digamos, aminorar el riesgo que podría presentarse ante el hacinamiento extremo que existe en los penales, ¿no? Pero yo creo que, mencionando el tema que trajiste a cotación, que me parece importantísimo, en realidad el gran reto que tenemos nosotros como sociedad civil va a ser que se mantenga la agenda de reformas que estaba pendiente, porque lamentablemente la pandemia ha afectado todo, y posiblemente los dos grandes temas entrando al 2021 sean la gestión continua de la pandemia y las elecciones. Es decir, otros temas quizás tan importantes y que iban a reestructurar muchas de las instituciones que tenemos en el país, como la reforma del sistema de justicia, es algo que va a depender enteramente de que la ciudadanía, definitivamente tiene que haber una voluntad política para seguirlo, ¿no? Pero también va a depender enteramente de que la ciudadanía haga reclamo de que esas reformas se tienen que continuar, ¿no? Un gran tema un gran tema pendiente en cuanto a los derechos humanos que mencionas es el acceso a la justicia, ¿no? A una justicia que sea transparente, que sea rápida, que sea efectiva. Eso es, creo que lo más importante ahora, ¿no? No sé cuál sea cuál sea el escenario al cual nos avecinemos, pero yo sí creo que nosotros tenemos que asumir ese compromiso, ¿no? De que esa agenda no debe morir acá, ¿no? Porque hay muchas personas seguramente que están muy interesadas en que se aproveche la coyuntura de la pandemia y las demandas inmediatas que nos exige para que algunos otros temas se dejen de lado, ¿no? Entonces es la responsabilidad tanto de los colectivos, de las organizaciones, de sociedad civil,
y de las personas organizadas, que no dejemos que esas banderas mueran allí nomás, ¿no? Exacto, sí, es muy importante no perder de vista que tenemos una reforma política pendiente, ¿no? Que ya también las bancadas, las nuevas bancadas han tratado de soslayar, arrimar o transformar para que no refleje la voluntad de los votantes en el momento de ejercer nuestro voto. Estefano, ¿tú qué crees que va a pasar con Antauro Humala? Dice su familia que ha sido detectado con el coronavirus. Está reclamando, no sé si un trato especial, un trato... porque dice que lo han aislado en una camilla, ¿no? En una carpa, sí. ¿No? En un toldo. Su esposa, su pareja, básicamente, ¿no? Diera la impresión que él está pidiendo un trato especial. Yo creo que él debería tener un trato como cualquier otro reo, ¿no? Lo que me sorprende es que está... En este lugar donde estaba guardando reclusión, Virgen de las Mercedes ya no estaba ahí, lo habían trasladado ya a otro penal. Tengo entendido que él estaba en Piedras Gordas, ¿verdad? Sí, no, en Piedras Gordas, ¿no? Ahí estuvo, ¿no? Pero inicialmente estaba, creo que en un cuartel, creo, ¿no? Si no me equivoco, sí, pero no te podría dar la información exacta, en realidad, no se me viene a la mente. Pero yo supongo que así como él, hay otra cantidad en Piedras Gordas de presos que deben estar también infectados y que deberían tener el mismo trato, por otro lado, ¿no? O sea, ser aislados. Sí, definitivamente. He informado que Curi también estaría pues con sin diagnóstico de COVID-19. Claro. Bueno, o sea, en el Perú hay una tradición larga, creo, de reos famosos. Sí, es verdad. Y bueno, y esa tradición parece que siempre continúa, ¿no? Pero en cuanto al caso de Antauro Humala, al menos el día de hoy, por ejemplo, se registró, el ministro se negó a llamarlo un motín, pero se registraron algunas protestas en el penal de Piedras Gordas, incluso algunos etnocaceristas, al menos eso es lo que dejaron entender algunos medios, o militantes o simpatizantes del etnocacerismo se hicieron presentes en las afueras del penal para expresar su apoyo, ¿no? En realidad, o sea, yo no creo que podría opinar de manera subjetiva sobre el caso específico de Antauro Humala, pero lo que sí es evidente es que en algunos casos se ha intentado aprovechar, o creo que se está intentando aprovechar las recomendaciones que se están dando con respecto a la excarcelación, que tengamos, digamos, solamente para dar para hacer la aclaración, se refiere específicamente a población en situación de riesgo. Estamos hablando de adultos mayores, mujeres embarazadas, mujeres con niños menores, personas que sufren de enfermedades graves dentro del sistema penitenciario, pero sin embargo hay algunos reclusos que están asumiendo e intentando también exigir que puedan adecuarse a algunos de estos esquemas de liberación temprana o excarcelación, ¿no? Y parece raro que, por ejemplo, habiendo casos, ¿no?, dramáticos y realmente que hubieran provocado una atención inmediata a través del indulto presidencial, por ejemplo, el caso de Hermosa Ríos. No sé si habrá sido una cuestión más política o qué, porque el señor está, según información, ¿no?, que sale del mismo penal, está en estado vegetal ya prácticamente hace muchísimo tiempo, sufre de demencia senil o Alzheimer. Entonces una persona que ya está prácticamente, ¿no?, echada en una cama esperando el día que fallecer, ¿no?, por causas naturales muy probablemente. Entonces, no se entiende por qué no en su momento se ha atendido el caso del señor Hermosa Ríos, ¿no? Y creo que hay otros encausados que están en la misma situación de él, o sea, ya en estado vegetativo prácticamente. Bueno, en realidad yo desconocía la situación del señor Hermosa Ríos. Si las fuentes si la información es verídica, eso es una competencia que le corresponde netamente a la Comisión de Gracias Presidenciales, ¿no?, en el caso de que se considere otorgar un indulto humanitario. Sin embargo, sí creo que sería importante, por ejemplo, hacer una acotación sobre un caso similar o casos similares que ocurrieron en Chile, ¿no?, con respecto a la propuesta también que manejó el gobierno chileno
para hacer un proceso de excarcelación masiva a internos que cumplían, bueno, con estas características de pertenecer a una población de riesgo, ¿no? Y en realidad fue una propuesta que fue muy polémica, porque dentro de esos internos se encontraban considerados a muchas personas que estaban condenadas por crímenes de lesa humanidad, que habían pertenecido a la dictadura de Pinochet. Entonces fue una propuesta que finalmente fue rechazada. Evidentemente es evidente que este tipo de mecanismos se pueden politizar, ¿no? y se puede buscar instrumentalizarlos. Sin embargo, creo que hay consideraciones que le competen al Ejecutivo y a la Comisión, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí, efectivamente, no sea claro, en un caso tan delicado en Chile como nos cuentas, ¿no? Gente que perteneció al gobierno militar, ¿no?, de Augusto Pinochet, que cometió efectivamente, ¿no?, delitos de lesa humanidad. Sí, supongo que es que creo que para todos, en todo sentido, ¿no?, en todos los ámbitos, es una situación absolutamente extraordinaria este caso de la pandemia mundial. Estefano, queremos agradecerte mucho tu presencia el día de hoy. De verdad ha sido un gusto tenerte, que nos des luces con respecto nos des luces con respecto a este tema y podamos seguramente más adelante volver a tocar este y otros temas de derechos humanos en los que el IDEAL siempre ha hecho incidencia, ¿no? Y nos felicitamos que sea así. Claro que sí, muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, Estefano. Gracias. Listo, y nosotros nos vamos a un cortecito muy rapidito y volvemos con la despedida del programa. Hoy, nuestros políticos y personajes tienen mucho que decir. Este es un espacio para escucharlos. Yo voy a poner como testigo a Cayetana Aljovín y a Alfredo Ferrero Costa para demostrar que Judy Simon no permitió que esa empresa se apodere del proyecto Tahuara. El Fondo de Estabilización Fiscal, que tiene unos 5.400 millones de dólares, 18.000 millones de soles. Allí, por ejemplo, da para entregar un sueldo mínimo a 12 millones de personas durante 3 meses. Y estos derechos, insisto, no pueden ser puestos en tela de juicio por más estado de excepción que exista, por más estado de emergencia que exista. Aunque también para cuestionarlos. Restaurar el juicio de residencia contra el presidente de la República, por la experiencia que hemos tenido en los últimos 40 años, de que todos los que han ejercido la presidencia en periodos completos están involucrados en corrupción, presos, detenidos, con arresto domiciliario, con acusación. Si hubiera eso, no se hubiese escapado Toledo, por ejemplo. Bueno, no quiero entrar en ese tema, ¿no? Claro, o sea, nadie se levanta pensando cómo lo pueden olvidar más. Castañeda sí. Porque aquí no nos casamos con nadie. Conéctate a Argolla TV Original los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. En nuestra multiplataforma por Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Somos Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre. Parte del programa ya casi para la despedida. Bueno, ha sido una conversación bastante interesante con Manuel Velarde, que hace sus propuestas, como siempre. Manuel bastante desenfadado para hacer sus propuestas, y desenfadado en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque ya cuántos quisiéramos que nuestras autoridades tuvieran el nivel de decisión que él tuvo, por ejemplo, en San Isidro, Willy, durante su gestión, peleándose con tantas tías pitucas ahí de su distrito, y que seguramente tías pitucas que eran, no sé si de su promo, pero no sé si de su promo o simplemente eran, ¿cómo se llama?
no sé, amigos de la familia, ¿no? Porque bueno, en San Isidro vive gente que comparte pues el barrio de toda la vida, entonces hay que jugárselas. Hay que jugársela en un cargo así, haciendo el tipo de cambios que hizo Manuel en la Municipalidad de San Isidro. Y en la medida de lo posible vamos a trabajar aquí en el equipo de Argolla TV en tener personalidades, especialistas, personas que puedan aportar a través de las ideas, del debate, aportar al debate a través de diferentes aspectos. La idea de Argolla TV es dar información, pedir información lo más clara posible, invitar a gente interesante que tenga que aportar, que tenga que decir, que tenga que dar para el debate y para la mejora, pues, de alguna forma de lo que estamos viviendo. Si bien es cierto, lo que aportamos a veces no es del gusto de todos, tratamos siempre de aportar. No nos quedamos en la crítica, no nos quedamos solamente en señalar lo malo, que está bien, porque vienen cosas también de investigación periodística. Prepárense porque estamos preparando cosas muy, muy fuertes junto al gran equipo periodístico de Espacio Libre, Paco Pérez García, que está con nosotros, y vamos a lanzar algunas cosas muy interesantes a nivel periodístico. Y no nos quedamos en el debate, no nos quedamos en la acusación, en el dedo acusador y en la crítica. También aportamos a través de claro, las ideas nuestras, comentarios con Jaime, pero también de los especialistas, de los que tienen que decir algo y decirlo además con argumento. Me parece que esa es la razón esencial de programas como este, que están todos los lunes, miércoles y viernes en sus pantallas. Y sobre todo fijar posición con temas, como se dice guachafamente, ¿no? De palpitante actualidad, ¿no? Por ejemplo, con respecto al presidente Vizcarra, y utilicemos el último minuto del programa para fijar nuestra posición también, ¿no? Hemos sido críticos, somos críticos seguramente de la gestión en general del presidente Vizcarra. A mí particularmente me parece un presidente bastante aceptable para lo que hemos estado acostumbrados a tener como presidentes impresentables, corruptos, etcétera. Y no sé qué hubiera pasado en otros casos, en un caso que hubiéramos tenido a otro presidente y no a Vizcarra como líder del gobierno que está llevando la lucha contra el coronavirus. No sé, no me imagino. Pero por lo menos yo creo que está haciendo todos los esfuerzos y nuestras críticas siempre vienen cargadas con un ánimo de que se corrija eso. No es meter el dedo en la llaga para causar dolor o para causar daño, sino simplemente para que esa situación se corrija y se actúe de la mejor manera, ¿no? Desgraciadamente estamos acostumbrados, Willy, a que el presidente toma decisiones hasta de, no sé, qué color qué color son las cartulinas que se compran en los ministerios, ¿no? O sea, desgraciadamente llegamos a ese nivel de ineficiencia de los funcionarios de más bajo nivel. Pero yo creo que nuestras opiniones siempre han ido en el sentido de que se corrijan las cosas, no de hacer sorna ni escarnio, ¿no? Ni declarar el fracaso de un gobierno o de un presidente que está afrontando una situación sin precedentes en la historia del mundo. O sea, esto no ha pasado nunca antes, señores, en la historia del mundo, una situación así. Quizás lo más parecido, como digo, es una guerra, y aún así, a una guerra tú sabes a qué te enfrentas. Claro, el enemigo está ahí al acecho y lo puedes ver. Y por otro lado, enfrentarte a eso con un sistema de gobierno, con un sistema de Estado, con un Estado totalmente ineficiente, caótico, lento, paquidérmico y con costuras por todos lados, ¿no? Y corrupto. Y corrupto encima. Entonces, imagínate lo peor que puedes tener para enfrentar una guerra como esta, ¿no? Entonces, nosotros nos fajamos en realidad en apoyar lo bueno, en apuntar lo que está mal y aportar para arreglar lo que está mal. Por eso, los dueños de la verdad no somos ni Jaime ni yo. Por eso traemos a los especialistas, a los que saben muchísimo más que nosotros, para que aporten también. Ese básicamente es el espíritu de Argolla TV, y trataremos de estar siempre, como dije al inicio de la última parte del programa, de traer a esas voces interesantes para que el debate se enriquezca y podamos, aunque sea por ahí, yo sé que nos ven en Palacio y nos puedan, aunque sea escuchando un poquito, por ahí vamos a aportar un poquito a las ideas nuevas que hay de tanto especialista que felizmente, científicamente, rodean al presidente.
Sí, bueno, yo creo que sí tenemos nuestra varita ahí en Palacio y nos ven, así que algunas ideitas, algunas críticas, algunas cosas que decimos luego nos sorprendemos, ¿no? Que quedan resueltas, ¿no? Una duda que tuvimos, por ejemplo, desde hace unos días, que iba a pasar con las clínicas privadas, que estaban cobrándonos aparentemente sumas, ¿no?, de 180.000 soles por atender casos de coronavirus cuando los etiquetaban como no coronavirus, sino como, ¿no?, neumonía típica o qué sé yo. Entonces el presidente salió a responder hoy día muy claramente. A mí me sorprendió de verdad, ¿no? Y bueno, como digo, la intención es denunciar para que se corrija, no solamente para meter el dedo en la llaga y hacer daño y declarar el fracaso del gobierno, ni nada por el estilo. Muy bien, Willy, hemos tenido un bonito programa con dos excelentes invitados con los que han aportado en este debate. En lo que nosotros también podemos hacer es traer la información y ser el nexo entre la gente, los expertos y en el mejor de los casos también con los congresistas o inclusive las instancias más altas del gobierno. Y bien, sí, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí, por conectarse a la multiplataforma de Argolla TV. No hay tiempo para más. Nos vemos el día viernes a partir de las 9 de la noche aquí en la multiplataforma de Argolla TV. Chao. Hoy, nuestros políticos y personajes tienen mucho que decir. Este es un espacio para escucharlos. Yo voy a poner como testigo a Cayetano Aljovín y a Alfredo Ferrero Costa para demostrar que Judy Simon no permitió que esa empresa se apodere del proyecto Tahuara. El Fondo de Estabilización Fiscal, que tiene unos 5.400 millones de dólares, 18.000 millones de soles. Allí, por ejemplo, da para entregar un sueldo mínimo a 12 millones de personas durante 3 meses. Y estos derechos, insisto, no pueden ser puestos en tela de juicio por más estado de excepción que exista, por más estado de emergencia que exista. Aunque también para cuestionarlos. Restaurar el juicio de residencia contra el presidente de la República, por la experiencia que hemos tenido en los últimos 40 años, de que todos los que han ejercido la presidencia en periodos completos están involucrados en corrupción, presos, detenidos, con arresto domiciliario, con acusación. Si hubiera eso, no se hubiese escapado Toledo, por ejemplo. Y bueno, no quiero entrar en ese tema, ¿no? Claro, o sea, nadie se levanta pensando cómo lo pueden olvidar más.